Hola, hola. Bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en Conociendo la Palabra en 44 semanas. Vamos en la semana 17, día 3, y hoy vamos a leer el libro de Colosenses. Bueno, primero que nada mejor primero oramos. Espíritu Santo, te pido que seas tú dirigiendo no solo esta oración, sino también esta palabra. Que seas tú hablando por medio de mi boca. Esta transmisión, es tu tiempo. Y estás en control completo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero que nada, Pablo empieza aquí con unos saludos. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí vamos a hacer una pausa. Dice aquí, ¿verdad?, que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero dice aquí también, ¿verdad?, que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, antes de conocerle a Él, antes de buscarle a Él, antes de confesarlo como nuestro Señor y Salvador. Sin importar lo sumergido que puedas haber estado en el pecado, o aún si pudiste haber estado en el ocultismo. Dice aquí, ¿verdad?, que Él nos libra de la potestad de las tinieblas. Aún de las tinieblas puede sacarte y trasladarte al reino del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué significará esto de que tenemos redención por su sangre? En quien hemos sido perdonados, en quien hemos sido comprados, en quien hemos sido rescatados, quien nos ha librado, ¿verdad?, por medio de su sangre, redimidos, perdonados, limpiados, purificados, salvados, limpiados, sin importar tu pasado, sin importar qué tan sucio, qué tan contaminado, qué tan
terrible puede haber sido tu pasado, aquí dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es decir, aún para aquellas personas que han estado inmersos en la hechicería, en el ocultismo, que antes estaban, ¿verdad?, en tinieblas, dice aquí, o sea, sin importar si tú has estado adorando a la misma muerte, sin importar si tú trabajabas directamente para el reino de las tinieblas. Aquí dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aunque tú creas o piensas o sientas que ya no hay salvación para ti, te tengo que decir que Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es ese amado Hijo? Jesús, en quien tenemos redención por medio de su sangre y el perdón de los pecados. Sin importar cuánto has fallado, sin importar cuánto te has equivocado, cuánto daño has hecho, cuánto daño te has hecho a ti mismo, hay perdón de pecados en medio de la sangre de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién? Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendiciones, hermanita. Dice aquí que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando pienses en Dios, cuando pienses en ese Dios sobrenatural, poderoso, creador de todo, dice aquí que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús. Jesucristo, el primogénito de toda la creación. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados. Así que cuando pienses en aquello y tengas temor y te preocupe que el enemigo pueda estar en contra tuya, no te preocupes, porque Dios está sobre todo principado, sobre toda potestad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, aquí, ¿verdad? Que a Papá Dios le agradó reconciliarnos por medio de Jesús. Por eso dice su palabra que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús, que no hay otro nombre mayor que el de Jesús. Él es el único camino, Él es la única verdad. No hay salvación si no es por medio de Jesús. Pues dime tú, ¿quién ha dado la vida por ti? ¿Quién ha derramado su sangre preciosa en una cruz
para pagar por tus pecados. Nadie más lo ha hecho. Jesús está solamente a la distancia de una oración. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Como te lo digo, sin importar lo que antes hacías, sin importar ese pasado, sin importar cuán sucio, cuán manchado, cuán equivocado tú te sientas. Cuando tú reconoces tu pecado, cuando tú reconoces al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, hay una reconciliación. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, es necesario que nosotros permanezcamos firmes en la fe. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, es necesario que conozcamos su palabra y permanezcamos firmes. Y Él va a hacer una transformación completa en nosotros. El primer paso es aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Es ahí cuando somos reconciliados con Él. Todo lo demás es un proceso donde el Señor nos va a ir limpiando. Conforme nosotros vayamos reconociendo nuestros pecados delante de Él, nuestros errores delante de Él, Él nos va a ir limpiando, nos va a ir transformando, hasta transformarnos en una nueva criatura, hasta que quedemos sin mancha alguna. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Si aquí, ¿verdad? Que anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Esto es lo que hace la palabra. Nos amonesta, ¿verdad? Porque cuando empezamos a leer la palabra y nos empezamos a dar cuenta de lo que está bien y lo que está mal, vamos siendo transformados. Nos vamos convirtiendo en hombres y mujeres sabios, a fin de que cuando lleguemos al término de nuestra vida, seamos perfectos ante Él. Porque nuestra obra no está terminada hasta el último día de nuestra vida. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas
de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y hago énfasis en esto. Es necesario conocer la palabra para que no seamos engañados. Es necesario que el Espíritu Santo more en nosotros y que nos muestre, ¿verdad?, estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Cómo podemos evitar nosotros ser engañados conociendo su palabra? Es necesario conocer su palabra. Es necesario que busquemos su palabra en todo tiempo y en todo momento para que no seamos engañados. Para que no venga cualquier persona y nos cuente mentiras y nos diga, esto dice la palabra. Nadie nos podrá engañar si nosotros permanecemos en oración, en la búsqueda del Señor y en la búsqueda de la palabra. Sé por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Y recordemos que la fe viene por el oír y el oír viene por el oír la palabra. Así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Cuántas veces por años hemos creído en tradiciones? Tantas cosas, tantas creencias, tantas cosas que por generaciones, a veces tradiciones que hemos estado creyendo que son mentira, que son antibíblicas, que van en contra de la palabra del Señor. Y no lo podemos entender, nuestros ojos cerrados, creyendo que estamos haciendo lo bueno. Como dice aquí, filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Cuántas cosas no estarás creyendo que solamente son tradiciones y son mentiras? Y crees que lo dice la palabra de Dios, pero no lo dice. Y no lo entiendes y no lo sabes porque no has conocido la palabra de Dios. Es importante que leas la palabra. Mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión,
no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué dice aquí? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Sí, nuestra carne tiende al pecado. Esta personita, ¿verdad?, que somos nosotros tiende a pecar, pero cuando nosotros venimos al Señor Jesús, Él puede arrancar, ¿verdad?, esa parte de que esté pecando todo el tiempo por medio de su sangre. Por medio de su sangre hemos sido perdonados. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Recordemos que el bautismo representa ese arrepentimiento de los pecados y que representa resucitar juntamente con Jesús. Jesús murió, pero no se quedó muerto, resucitó. Y al Él resucitar, nos ha dado la promesa de que resucitamos juntamente con Él. Primero que nada en esta vida. Si es su palabra que antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, el Señor nos llama que estamos muertos cuando estamos viviendo una vida de pecado. Pero cuando venimos al arrepentimiento, Él nos resucita, resucitamos juntamente con Él. Y al resucitar juntamente con Él, nos da la promesa de una vida eterna. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión, de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos a todos los pecados. Perdonándonos, todos los pecados. Perdonándonos todos los pecados. No solamente algunos pecados, no solamente los pecados sencillos, no solamente las mentiritas, todos los pecados, sin importar el pecado que tú hayas cometido. Cuando vienes al arrepentimiento, Él te perdona todo. Te hace libre de toda la culpa. Dice su palabra que cuando Él nos perdona los pecados, los arroja a lo profundo del mar, donde Él más ya no se acordará. Dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, se volverán blancos como la nieve. Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir esta palabra? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos habíamos pecado, todos éramos destituidos. Y además, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, ahí está la ley, lo que nosotros deberíamos haber cumplido. Pero que nadie pudo cumplir más que Jesús. Porque todos pecamos. Entonces había una maldición en nuestra contra. Había algo que nosotros teníamos que pagar. Había un decreto de muerte. Pero eso ha sido anulado y se anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Que era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, nosotros por los pecados merecíamos la muerte, merecíamos el infierno. Pero al Jesús ir a esa cruz y derramar su sangre por nosotros, ahí Él pagó por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente aceptarlo. Solamente decir, sí, Señor, te acepto, acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí. Por eso ahí dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De quién habla aquí? De Satanás y de todos esos potestades y principados, ¿verdad?, de demonios que obran y actúan junto con ellos. Te
Ya no les pertenece tu vida. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, ya ellos no tienen más autoridad sobre ti. Ya no les pertenece tu vida. Ya no tienes que pagar tú por tus pecados, porque Jesús ya pagó por ellos. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o de días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hace rato leía otra versión y se refería a esto, ¿verdad? Que va a haber quienes le dan culto a los ángeles. Y ni siquiera los han visto. Y nos van a querer privar de nuestro premio. Cuidado con aquellas doctrinas que estamos escuchando. Cuidado cuando tú escuchas aquellas falsas doctrinas acerca de que los ángeles están ahí, ¿verdad? Y que podemos hablar con los ángeles y que podemos pedirle a los ángeles. Ninguna parte en la Biblia dice que nosotros le pidamos a los ángeles. Dice que nosotros pidamos en el nombre de Jesús y que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo dará. Hay por ahí una pésima doctrina que habla acerca de ángeles y cuando te pones a escudriñar y a buscar, ni siquiera son los ángeles de los que habla la Biblia, sino son ángeles del tarot. Es basura. Es basura. Yo no sé para quién sea esta palabra, pero si tú has estado cayendo en creer que tu ángel y que tu ángel y que tu ángel, no, escudriña la palabra. Dice aquí que va a haber algunos que le rindan culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, que solo lo han visto en su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Se van a estas personas, ¿verdad?, que creen en esto de los ángeles y que están ahí para ayudarte. Que algunas veces me vas a escuchar que en las oraciones yo oro por un vallado de ángeles. Yo oro que el ángel de Jehová acampe sobre nosotros y nos defienda. A quien yo le oro es a Jesús. A quien yo le oro es a Dios y nada más. Y aunque yo pueda pedirle a Dios que sus ángeles, ¿verdad?, me rodeen o acampen o estén, ¿verdad?, en el lugar, no significa que yo esté hablando con los ángeles o les esté pidiendo cosas a los ángeles. Pues sí sabemos que hay legiones de ángeles. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Cuando iba a ser crucificado, le dijo a Pedro, ¿tú crees que yo no puedo pedirle a mi Padre y mandará legiones de ángeles? Sí hay legiones de ángeles, pero no nos corresponde a nosotros estar intercediendo o hablando con los ángeles. Pero sí le podemos pedir a Papá Dios, ¿verdad?, que envíe ángeles a nuestro alrededor. Porque sabemos que todo esto es un mundo espiritual, donde hay ángeles y donde hay demonios. Pero no podemos caer en una falsa doctrina acerca de los ángeles. Bueno, dice, y no haciéndose de la cabeza, ¿qué es? Jesús. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues recordemos que la palabra de Dios dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza. Y aquí dice que el crecimiento lo da Dios.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, porque como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Es decir, nosotros no tenemos por qué vivir conforme a las costumbres del mundo, sino conforme a lo que dice su palabra. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice aquí que busquemos las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué sería lo terrenal en vosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad y mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y aquí voy a hacer una pausa. Dice que, ¿verdad? Antes de que nosotros viniéramos al Señor, pues sí, tal vez andábamos en fornicación, en impureza, en pasiones desordenadas, en malos deseos, en avaricia, en idolatría. Pero todo esto Dios nos lo ha perdonado. Y si aún estás viviendo de esta forma, hoy es el tiempo de venir al Señor Jesús y pedirle perdón. Él quiere cambiar eso en ti. Pues dice que también tenemos que dejar la ira, el enojo, la blasfemia, las palabras deshonestas. Tal vez ya hayas aceptado a Jesús en tu corazón, tal vez ya eres salvo, pero tal vez puedas darte cuenta que aún sigues enojándote constantemente, que aún sigues blasfemando, que aún sigues hablando blasfemias. Y dice la palabra de Dios que lo que habla la boca es de lo que está lleno nuestro corazón. Cuando tú hablas, ¿cómo hablas? Aún sigues hablando chismes, aún sigues criticando a las personas, aún sigues llenándote de cosas negativas. El Señor quiere que dejes esto atrás. Sabes, lamentablemente a veces ya en el camino del Señor y a veces siendo un cristiano, un seguidor de Cristo maduro, muchas veces todavía podemos observar que ahí sigue el chisme, que ahí sigue la crítica.
Y todo eso que trae un gran vacío a ti. Dice la palabra de Dios que va a llegar un momento donde tendremos que darle cuentas de toda palabra que ha salido de nuestra boca. Y que por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Entonces es importante que nosotros vengamos al arrepentimiento, aún de todas las palabras que salen de nuestra boca. Y no solamente en lo momentáneo, porque el Espíritu Santo siempre te va a redarguir cuando estás criticando o hablando, chismoseando, te va a decir, hey, párale ahí. ¿Y qué le vamos a decir al Espíritu Santo? No, espérame, al ratito te pido perdón. Porque va a llegar un momento en donde dejes de redarguirte. Porque tu corazón se va a cauterizar. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Dice aquí, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y no mintáis los unos a los otros. Sé más bien revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuestra meta es ser lo más parecidos a Jesús posible. ¿Tú te puedes imaginar a un Jesús chismoseando, criticando, hablando mal de los que le rodean, juzgando con falta de perdón, con odio? No, no. Y nosotros tenemos que estar vestidos, dice, conforme a la imagen del que lo creó. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, y de benignidad, y de humildad, y de mansedumbre, y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Será que todo lo has perdonado? ¿O será que si escudriñas en tu corazón hay algunas cositas que no se perdonaron? Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos un llamado a perdonarnos los unos a los otros, a no guardar nada en nuestro corazón, ¿sabes? Cuando nosotros tenemos falta de perdón, no tenemos paz. Estamos inquietos, estamos inconformes, estamos mortificados, estamos estresados. Pero cuando nosotros nos decidimos a perdonar de todo corazón y a bendecir a aquellas personas que nos han hecho daño, qué rico se siente perdonar. ¿Sabes por qué? Porque no es por la otra persona, es por ti. Porque una vez que sueltas ese perdón, sueltas a esa persona que te hizo daño. Te lo dejas en manos de Dios y tienes paz. Y puedes tener gozo, y puedes tener alegría, y puedes tener plenitud. Hay paz en tu corazón cuando tú otorgas el perdón. Si tuviera queja uno contra otro en la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué rico es perdonar. Qué rico es no tener en el corazón nada en contra de nadie más. Que si te echaron mentiras, que se arreglen con Dios. Yo puedo decidir creer. Es problema de la persona que miente si lo hace o no. Yo decido confiar, yo decido creer, yo decido amar, yo decido vivir en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Dios te la puede dar.
Y que alguien te puede estar diciendo, es que mira, te están mintiendo, te están engañándote. Será problema y asunto de esa persona. Te está robando. Será su problema, no el mío. Yo confío en Dios. Yo confío en las personas y tengo paz. Y vivo mi vida tranquila, con gozo, con alegría. Esa es una actitud que nosotros podemos tomar. Deja que la persona que engaña, que miente, que roba, se arregle con el Señor. A ti y a mí nos toca creer, confiar, descansar, tener paz. ¿Por qué alguien que está haciendo lo malo delante de Dios me va a robar mi paz, me va a robar mi gozo, me va a robar mi alegría? Me va a robar hasta el hecho de poder sentir la presencia de Dios. Porque cuando yo estoy inquieto pensando si me están robando, si me están mintiendo, si me están engañando, ay, se va mi paz. ¿Y por qué se va a ir mi paz? Tu paz y mi paz vale mucho más que lo que te puedan mentir, que lo que te puedan robar, que lo que te puedan engañar. Pero es tu decisión. Es tu decisión creer o no creer. Si tuviera queja a alguien contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mira, te quiero dar un ejemplo. Jesús, conociendo a Judas, conociendo sus pensamientos, conociendo lo que iba a hacer, lo sentó a su mesa, le lavó los pies. Le dijo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sabía lo que Judas haría. Sin embargo, cuando lo entregó, le llamó amigo, con un beso me entregas. Y te lo he dicho antes, Jesús no era un hipócrita. Lo consideraba su amigo. Lo seguía amando, a pesar de saber lo que haría. Jesús en la cruz, siendo crucificado, habiendo sido maltratado, abofeteado, escupido, latigado, ya sin fuerzas. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú y yo a veces no queremos perdonar un chisme, una crítica, cosas tan pequeñas, cosas pequeñas o grandes. Cuando no perdonamos, nos están robando la paz. Paz que el Señor Jesús quiere que tengamos. Puedes tener los millones de millones de millones y no tener paz, no tener gozo, no tener alegría, no tener felicidad porque piensas que te están robando. Porque piensas que todos están en contra de ti. Pueden estarte robando 5 pesos y también te están robando tu paz. O pueden estar haciendo lo que quieran hacer y tú seguir en paz. Porque después de todo tu proveedor es Dios. Qué rica lluvia. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ok, no solamente perdonemos, también nos vamos a vestir de amor. Que no se nos acabe el amor por las cosas que otros hacen a nuestro alrededor. Que si los de tu alrededor te están fallando, no te preocupes. No te preocupes. Que ese amor por las personas no se te vaya. Que porque unos defraudan o porque te han defraudado algunos, se te va a ir la paz, se te va a ir el gozo, se te va a ir el amor. No.
Con sinceridad, ¿a poco nunca has defraudado a nadie? ¿A poco nunca engañaste a nadie? ¿A poco nunca le hiciste daño a alguien? Tal vez no ahora porque ya Cristo habita en tu corazón, pero antes. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Que haya paz en nuestro corazón. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Quién nos dice estas cosas? Pablo. Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Que cantemos de su gracia con himnos y con cánticos espirituales. Quiero recordarte que Pablo fue aquel que fue encarcelado, golpeado, maltratado, después de haber libertado a una mujer que tenía espíritu de adivinación, y en lugar de darle un abrazo y bendecirlo, lo metieron a la cárcel, lo golpearon, lo maltrataron junto a Silas. ¿Y qué hicieron estos hombres? Adorar a Dios. Y en medio de esa adoración, esas cadenas se rompieron, esas paredes se derribaron y fueron libres. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros cuando en medio de las situaciones difíciles, cuando en medio del perdón, cuando en medio de, en lugar de tenerle odio, rencor, aborrecer a aquellas personas que nos han hecho daño, al contrario, comenzamos a adorar y alabar a Dios y a gozarnos en Él. Esas ataduras que querían atarnos ahí, ¿verdad? Por medio de la falta de perdón, por medio del coraje, de la ira, del pleito, de la contienda, se rompen. Y somos llenos de paz y somos libres. Es aquí que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y aquí viene algo diferente. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Dice que estemos sujetas a nuestros maridos. ¿Y qué dice? Que nos conviene. Yo no sé tú qué te imaginas cuando escuchas la palabra estad sujetas a vuestros maridos, pero mira, yo me imagino así, ¿verdad? Que me agarro, que me sujeto. ¿Qué me sujeto? A mi marido. Y dice que me conviene. Que me conviene, ¿verdad? Yo veo que es estar sujetas, es estar de acuerdo, es estar en comunión, es estar en un mismo sentir. Es estar unida. Y si yo me he casado con alguien, claro que quiero estar de acuerdo, quiero estar unida, quiero estar en un mismo sentir. Dice que nos conviene, ¿verdad? Mas dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que si tú eres mujer, alégrate de estar sujeta a tu marido. Y alégrate que a tu marido le dice que te ame y que no sea áspero contigo. Y si tú eres hombre y piensas: que mi mujer está sujeta a mí, sí. Pero también dice, ¿verdad?, que ames a tu esposa y que no seas áspero con ella. Y en otra parte habla y dice que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Que hasta su vida dio. Nos conviene seguir la palabra de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres,
No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Te fijas? Las esposas que estén unidas a los esposos, los maridos que amen a sus esposas, los hijos que obedezcan a sus padres, los padres que no sean abusivos con los hijos, que no. Para todos tiene algo que decirnos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazones sinceros temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Quiere decir esto que cuando nosotros trabajemos para alguien, lo hagamos de buena gana, que trabajemos como si estuviéramos trabajando para el Señor, es decir, que no les robemos, que no les faltemos al respeto, que no hablemos mal de ellos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y aunque ahora ya no estamos bajo la esclavitud, ¿verdad? Pero sí tenemos muchas veces a quien darle cuentas. Sí tenemos un jefe, un patrón, alguien para quien nosotros trabajamos. Seamos agradecidos con aquellos que nos están dando un empleo. No chismosiemos de ellos, no los critiquemos, no los juzguemos. Al contrario, oremos por ellos, bendigámoslos. Seamos agradecidos. Trabajemos como si estamos trabajando para el Señor y no para una persona. Pues dice aquí, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No estás sirviendo a un hombre, estás sirviendo al Señor. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Por eso te digo que el que esté haciendo mal, que se arregle con Dios. A nosotros no nos corresponde. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Aquí le habla a los patrones, ¿verdad? Haz lo que es justo y haz lo que es recto. Porque tú también tienes un amo, tú también tienes un Señor y ese es Dios. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando tu jefe, tu patrón, el Señor que te da las órdenes, tiene a Cristo en su corazón. Porque va a hacer las cosas justas y rectas. Así que cuidado, ¿verdad? Cuando tenemos nosotros a alguien a nuestro cargo. Cuidado, ¿verdad? De que seamos justos. Que seamos rectos con aquellas personas que el Señor ha puesto a nuestro cargo. Porque así el Señor es recto y es justo. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pues recordemos, ¿verdad?, que Pablo escribía estas cartas muchas veces cuando estaba en la prisión, porque estuvo en la prisión. Dice, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y lo que sigue, bueno, pues son salutaciones, saludos finales. Y no me voy a extender más, ¿verdad? Pero pues termina con diferentes saludos. Y bueno, después de lo que hemos leído, yo quiero hacerte una propuesta. ¿Qué te parecería, verdad, si hoy que hemos hablado acerca de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo? ¿Qué te parecería reconciliarte con Dios? ¿Qué te parecería que si has estado en pecado, si has estado en cosas oscuras,
hoy le digas al Señor, ¿sabes qué? Quiero dejar esa vida atrás. Yo no quiero que la paga de mi pecado sea la muerte. Yo no quiero estar en una muerte eterna. Yo no quiero ir a una vida eterna de sufrimiento en el lago de fuego. Yo lo que quiero es saber que cuando yo muera me voy a ir con Jesús y voy a tener una vida eterna como Jesús la prometió, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde habrá gozo, donde habrá alegría. ¿Te gustaría? ¿Qué tienes que hacer? Dice su palabra que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. Solamente es reconocerlo a Él como tu Señor y Salvador y aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti. Así que si deseas hacerlo, repite conmigo en oración, en voz alta. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento con todo mi corazón. Hoy renuncio a esa vida de pecado. Hoy te acepto como Señor y Salvador. Hoy resucito juntamente contigo. Paso de estar muerto en el pecado a tener una vida y una vida en abundancia, la que tú me prometiste en la cruz. Gracias por derramar tu sangre preciosa por mí. Gracias por pagar por mis pecados. Gracias por salvarme. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque el día que yo parta de esta tierra, sé que llegaré a tu presencia. Gracias por darme vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora permíteme orar por ti. Espíritu Santo, yo te oro por todas aquellas personas a las cuales llegue esta palabra, Señor. Que la palabra que hoy nos diste penetre en nuestros corazones y nos transforme. Que seas tú bendiciendo a cada persona y llenándola con tu Espíritu Santo. Que esta palabra se haga viva en nuestros corazones. Que todas esas cosas incorrectas o esos pecados que hemos estado cometiendo, gracias por perdonarnos. Transfórmanos, cámbianos, llénanos con tu presencia y con tu Espíritu Santo, Señor, renueva nuestras fuerzas. Si hubiera alguien enfermo en este momento, Señor, declaro sanidad en su cuerpo. Si hubiera alguien sintiéndose culpable por su pasado, Señor, declaro que al perdonar sus pecados quitas también toda culpa. Si hubiera alguien, Señor, que ha estado cayendo en chisme, en crítica, en habladuría, Padre, que echas fuera todo espíritu de chisme, Señor, y que transformas ese corazón, Padre. Que sacas toda esa negatividad y esas cosas malas, esa amargura, esa tristeza, ese dolor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaro paz, gozo y alegría en ti. Declaro una llenura del Espíritu Santo sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarme aún en esta madrugada que son las 2:11 de la mañana. Gracias por este tiempo. Bendiciones, nos vemos, no digo mañana, sino más tarde en la siguiente transmisión. Bendiciones, gracias por acompañarme.